agradecemos a Culto Bar que nos está atendiendo el día de hoy. Muchas gracias, Christopher, por acompañarnos el día de hoy. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a partir como ahondando más sobre tus gustos por el cine, más que nada. ¿Por qué elegiste cine? ¿Por qué elegí cine? Bueno, en verdad me hubiera gustado tener una historia romántica para contar. Como que mi padre me llevaba al cine cuando chico, ¿Ya? Cosas así. Pero no es el caso. Al contrario, de hecho nunca he ido al cine con mi padre. Yo creo que mi padre ha ido al cine solamente a ver películas mías como para apoyar. Así que en verdad fue una decisión muy como racional que viene como de mi ánimo por las ciencias sociales. Como que me encantaba la idea del estudio de lo social. Desde la sociología, la antropología, que eran como el área donde quería estudiar, pero así durante la media me di cuenta que el cine era una herramienta que tenía la misma fuerza para estudiar esas temáticas, pero aparte tenía un elemento creativo, tenía un elemento colectivo, que me parecía fascinante y nada, me puse a prueba, hice cortometrajes cuando era chico, tratando como de ver si funcionaba con mis amigos durante el colegio. Y me fascinó, me encantó el arte de hacer cine, el arte de juntarse y sumar talento de distintas personas como para hacer una obra. Y nada, pues decidí estudiarlo y desde ahí que felizmente me dedico a eso. Pero ahora estás estudiando antropología, si no me equivoco. Exacto, es como una suerte de vuelta como una vuelta larga a algo que, muchas gracias, a algo que en un momento me hubiera gustado estudiar. Uh-huh. Me aventuré por el cine y me di cuenta que el cine tenía mucho antropológico en su manera de hacerse, tenía que ver con mucho trabajo de terreno, con mucho como estudio de relaciones humanas, digamos, en localidades. Entonces me di cuenta que en el fondo tenía mucho de eso y ahora que estoy estudiando antropología visual me he dado cuenta que digamos que los cruces también difuminados y como digo, ha sido una vuelta de volver a esa pequeña como primera inquietud que ahora se encuentran, digamos, en este estudio que estoy haciendo. Y en base a eso mismo que me estás diciendo, ¿qué buscas transmitirle a la gente con tu trabajo? Yo creo que entregar imágenes que permitan reflexionar más profundamente de la realidad. Como que siento que muchas veces las imágenes se ocupan para lo contrario, es decir, para simplificar la realidad, para reducir la realidad, para transformarla en algo más digerible, creando personajes más estigmatizados, en el sentido como de armar moldes de personajes para que se entiendan rápidamente en una sociedad de consumo, digamos, que necesita esa velocidad. Y no sé, yo creo que al menos en el cine lo que trato de hacer siempre son entregar imágenes que abran esas imágenes que estamos acostumbrados a consumir, abran espacio y que permitan desde las imágenes pensar más calmadamente las problemáticas, los entornos en los cuales estamos constantemente sumergidos. ¿Tienes alguna influencia para el cine? Sí, absolutamente. Bueno, uno igual, yo creo que ser bien humilde en ese sentido. Yo no me siento como que haya nacido como con un talento especial para nada. De hecho, me he dedicado harto como durante mi época de estudio, sobre todo, y al final del colegio, como a descubrir cine que me llame la atención. Y me he dado cuenta, digamos, que mucho de ese cine que me llama la atención, no sé, pienso en, siempre el nombre porque debe ser el cineasta que más me gusta, que es Bresson, Robert Bresson, que para mí es como el padre de una escuela de cine, del cual tanto los cineastas que se sienten identificados con él como tradición me parecen muy fascinantes. Yo en la escuela veía mucho, digamos, Bruno Dumont, y eso a mí veía Arraigada, que eran como cineastas que estaban como apareciendo fuertemente mientras yo estaba estudiando, y era como una nueva camada de cineastas que me parecía muy interesante. Durante la escuela uno los veía y uno decía, wow, acá hay un tipo de actuación, hay un tipo de entender el personaje, hay un uso de personajes que vienen de la realidad tratados como actores dentro de la película para expresar algo distinto, que es como la teoría de Bresson acerca de los personajes, ¿cómo decirlo? Como decir la plástica del actor, ¿no es cierto? Y eso me parecía muy fascinante y también su austeridad. Y yo pocas veces he visto una filmografía tan como coherente, digamos, como alguien que toma la decisión de un trabajo y la lleva a cabo, y que es una gran inspiración, y así mucho otro, digamos. De hecho, para la película que hice ahora, en el fondo, películas como Diario de un cura rural, de Bresson, bueno, hasta el Grey Rutland de Tarkovsky, nombrando clásicos.
haciendo el Evangelio según San Mateo de Pasolini, como películas que siempre mezclan como lo mítico, pero ocupando también recursos como de lo real. Eso ha sido un poco como, no sé, lo que al menos estoy pensando en el proceso de esta película, como que me ha sido grande inspiración. En base a lo mismo, tus películas favoritas. Difícil pregunta, pero... Mucho. Pero una película que a mí siempre me marcó mucho, que es Dios y el Diablo en las Tierras del Sol, fue la película de Glauber Rocha, como un clásico de Glauber Rocha que al menos yo siento que es en su combinación como de un western religioso que se adentra como en las problemáticas locales, digamos, de una comunidad en Brasil. No sé, siempre me ha parecido una película de un nivel de libertad, de lenguaje y de combinación de elementos que siempre ha sido como, la he visto muchísimas veces, como que siempre encuentro que que operan distintos niveles, donde lo político y lo religioso nunca están separados, ¿no es cierto? Donde lo mítico y los problemas más concretos como el hambre en el fondo están ligados íntimamente. Y cuando alguien logra esa conexión de manera como orgánica, siento yo que descubre como un misterio. Hay algo que se descubre ahí que yo siento que no muchos autores pueden hacerlo, y al menos en esa película yo creo que se logra cabalidad y la amo de corazón. ¿Qué opinas del cine chileno actual? Bueno, el cine chileno actual me parece que es una época bien vertiginosa, en el sentido que cuesta como identificar qué es el cine chileno, y creo que eso es lo bueno, no hay una etiqueta que pueda englobarlo. Veo la aparición de múltiples miradas y autores que tienen poéticas muy distintas y que llegan a resultados muy distintos también, y me parece que eso también habla como de una efervescencia creativa que creo que está muy presente. O sea, desde películas como la de Nail Satala Rey, una película que juega con lo experimental, tratando un tema histórico, no sé, hasta la película Jesús de Fernando Busoni, que son películas como desde el hiperrealismo como esa hasta una película como que juega con lo experimental, no sé, siento que son como pensando en películas de este año, como películas que son tan diversas que me parece que nutren mucho, digamos, la pregunta acerca de qué es el cine chileno, y me parece bien que no haya como una mirada de este es el tipo de historia o este es el tipo de estética, sino que más bien es un abanico abierto que nos falta como sociedad también como incorporar, claro, dando el espacio. En base a lo mismo, ¿tienes algún director chileno que te guste mucho, o algún trabajo específico que te llame la atención? Sí, bueno, son muchos. De hecho, yo cuando iba al colegio me gustaba mucho ver cine chileno también, porque cuando uno siente que se va a meter dentro de un mundo, claro, como que para mí era importante conocer qué es lo que estaba sucediendo no solamente en el presente, sino también, digamos, como en la historia del cine chileno. Y no sé, pienso en realizadores contemporáneos que a mí me gustan mucho, como Fernando Lavandero, que estrena una película, bueno, no sé cuándo sale este programa, pero ahora pronto. Sí. Una película que se llama Sin Norte, que me parece un road movie por el norte, que me parece muy, muy interesante. Bueno, me gusta mucho el cine de Ignacio Güero, que siendo un cineasta documental profundamente creativo, y que cada película es como una puerta nueva que se abre, digamos, a lo que es posible hacer en el cine. Me gusta mucho el trabajo de la Maite Alberdi, me gusta el trabajo de Iván Osnovikov con la Bettina Perú. No sé, hay muchísimo, como que me parece bien atractivo lo que está sucediendo con el cine chileno actual. Y por ejemplo, para tus próximas películas, ¿tienes algún actor o actriz con quien te gustaría trabajar aquí en Chile y luego alguien del extranjero? Es una difícil pregunta, porque siempre he tenido una relación compleja, digamos, no con los actores como personas, sino como cómo lidiar con eso. De hecho, no tengo tanta como experiencia como de actor, y me pasa mucho que me he dado cuenta que las películas que más me gustan por lo general son películas en las cuales como que no hay un rostro demasiado conocido. Entonces, frente a la pregunta como ¿quién es tu actor favorito? Como que siempre me genera esa... Entonces como que no podría decir como este actor quiero sí o sí trabajar con él, porque me parece que en Chile tiene una tradición actoral increíble, de distintas generaciones que me parecen buenísimas, pero quizás no parto las películas desde el actor, porque siento que la parto de la historia. Entonces no sé si me atrevería como a decir un nombre de alguien que quiero mañana llamar por teléfono y decirle mi sueño es trabajar contigo.
Bueno, esa es la primera parte del programa, como conocerte un poco más a ti, como en tu experiencia con el cine. Enseguida volvemos con el segundo bloque. Había un niño que partió al desierto con su mejor amigo. El cabro puso la mano en la rama y le pidió al amigo que lo clavara. Y de repente el niño sintió algo. El sacrificio y el dolor de sus manos llamaron la atención de Dios. Y Dios le habló en ese fuego. Se dio cuenta que Dios no estaba afuera, estaba adentro. Que si él entendía eso, podía ser un Cristo. Estamos de vuelta en el segundo bloque con Christopher Murray. Muchas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Ahora vamos a ahondar un poco sobre lo que fue tu película El Cristo Ciego. Sabemos que fue como un poco complicado, por decirlo así, ya que como que no estamos acostumbrados a ver el tipo de filmaciones como lo hiciste tú. Cuéntanos un poco cómo fue la idea de crear El Cristo Ciego, cómo nació la idea y el desarrollo de la película. Bueno, la película surge una inquietud muy como personal respecto a la temática de la fe. ¿Qué significa la fe para las personas? ¿Por qué creen lo que creen? ¿Cómo llegan a creer aquello que creen? ¿De dónde surge ese mito o esa creencia, como queramos llamarlo? Y nada, se me venía a la cabeza esta idea que me parecía muy atractiva, como de una suerte de Cristo local, de un personaje que tiene una figura crística y que peregrina para hacer un milagro y salvar la vida de un amigo, como un viaje muy clásico de sanar la vida de alguien con un milagro, en un lugar donde los milagros parecieran no existir, en un lugar donde parece que todo está en una situación de abandono, de precariedad, y donde la pregunta por la posibilidad de cambiar eso con un milagro, cambiar la realidad, se vuelve importante, siendo una pregunta sobre la fe y la esperanza, etc. Entonces, esa era como mi idea y escribí un guión en ese sentido. Y lo que fue tomarme en serio la idea de que este es un lugar, o sea, este lugar de desolación o precariedad en términos de sus condiciones sociales, tomárselo en serio, y parecía que para tomárselo en serio me convencí de que la única manera era que las personas que viven en ese entorno fueran los protagonistas. Y así surge la idea de ir trabajando el guión en conjunto, digamos, con los personajes que fueron nutriendo el guión con su historia. Y así fue un proceso como desde una inquietud personal a algo más abierto, digamos, incluyendo lo que realmente pasa en ese lugar. En base a lo mismo que comentaba, el tema de haber trabajado con gente que no eran actores profesionales y hacer el casting a la misma gente y conocer la historia ahí mismo. ¿Cómo fue ese proceso? La selección de las historias, porque imagino que conociste muchas más historias de las que aparecen en el film. Sí, es un proceso que duró algo así como 2 años. ¿En general? De ir y volver a la zona, que es la Pampa Tamarugal. Y naturalmente lo que va pasando es que uno va encontrando como historias y personas y uno va sumando, digamos, y seleccionando respecto a el nivel de intensidad de la historia, el significado que la historia tiene, como en la historia, no sé, pienso haber descubierto a Mauricio, que es el amigo que Michael va a hacerle un milagro, que lo elegí simplemente porque su historia justamente tiene que ver con una herida corporal, la posibilidad de perder, digamos, una extremidad y sentir de que la responsabilidad que él está así es de Dios y por lo tanto quiere que Dios le quite la vida para no seguir viviendo ese tormento. Y cuando uno escuchaba eso, uno dice, wow, acá hay un relato que tiene sentido, que habla exactamente de lo que estamos hablando, en términos de lo que la película quiere decir, y por lo tanto rápidamente incluirlo, invitarlo y hacerlo parte. Y así como orgánicamente se va trabajando. Y en base a eso, personalmente, tú como persona, ¿cómo te tomaste esto? La experiencia de haber conocido a esta gente, estas historias tan trágicas en algunos casos, ¿cómo fue para ti? Bueno, una experiencia de aprendizaje. Yo me siento que... O sea, siempre pienso que hay gente que hace películas a veces para narrar lo que conoce, y yo al menos lo hago más bien como para explorar lo que no conozco para nada, en términos como de abrirme a realidades que no son la mía. Como que siento que el cine es algo hermoso que tiene, y quizás también por eso decidí dedicar lo que llevo de vida a ello. Es la idea de que algo que te obliga a abrirte a misterios, y es una zona donde yo no nací, son realidades que yo no he vivido, y por lo tanto obviamente cuando uno genera un intercambio, un diálogo, una relación,
con un otro, en el fondo aprende el otro y aprende uno de una relación que es bien, no sé, dinámica. Y a mí me encanta eso, me encanta que el cine sea plataforma como de encuentro entre realidades que son distintas y ver cómo desde la creación, porque esto es una actividad creativa, una actividad de crear mundo, no de representar mundo, de crear mundo. No sé, creo que ahí surgen vínculos que son bien únicos y que solamente creo yo que el cine puede generar. Y en base a esta historia, la creación del guión, ¿cómo fue? Porque me imagino que lo fuiste, obviamente lo fuiste escribiendo a medida que conversabas con las personas. Sí. Sacaste muchas frases, por ejemplo, de lo que decía la gente. ¿Cómo fue la experiencia y cómo fue ir armando el guión? ¿Y cuánto tiempo te tomó? Porque imagino que también tuvo que haber llevado tiempo. Sí, tomó tiempo. De hecho, también tomó tiempo la base antes de conocer el lugar. Ya tenía un trabajo como más o menos como contundente de la estructura de la película, con situaciones y escenas. Entonces yo sabía que quería, por ejemplo, el cuidador de una iglesia abandonada. Porque una figura que me parecía muy interesante, alguien que una iglesia que un cura abandonó y alguien tiene que hacerse cargo de ella sin ser cura, entonces como que juega este rol raro con la comunidad. Y me acuerdo que ahí conocí a alguien que le llamaban Barrabás en el pueblo, en Pisagua. Me parecía increíble que le llamaban Barrabás a alguien que vivía en Pisagua. Lo fui a conocer así con una cara bíblica increíble. Y él me cuenta su historia, y me cuenta, digamos, cómo por un conflicto de violencia con un carabinero en el fondo había terminado preso. Y cuenta exactamente, digamos, que le había pegado 2 puñaladas al Paco, una en la guata y una en la mano. Y me acuerdo que él hace el gesto con la mano y me muestra sus tatuajes para mostrarme, digamos, que había estado en la cama. Entonces uno escucha eso y al tiro, en el fondo uno dice, wow, sería increíble que él fuera el personaje que sale de la cárcel y se va a cuidar la iglesia, por ejemplo. Entonces uno va marcando sus gestos, por ejemplo el gesto de mostrar el tatuaje, de hacer el gesto de la puñalada con la mano, y uno la marca y me iba al hostal donde yo estaba durmiendo y como que escribía eso y ponía, el Barrabás hace tanto, y al otro día se lo mostraba y me decía, mira, escribí esto, yo lo mostraba y decía, perfecto, y lo interpretaba y lógicamente era increíble porque él sabe exactamente lo que tiene que decir, son sus propias frases. La ha dicho toda su vida seguramente, no sé si te pasa a ti, pero por lo general uno cuenta, claro. Igual uno va repitiendo la historia, somos seres narrativos, uno siempre está como contando historias y ya tiene una manera de decirlo, entonces cuando uno logra capturar esas frases que ya son frases como armadas que una personalidad tiene, la potencia con que se dicen creo que es difícil de igualar, a mí me encanta eso, entonces vamos, pero lógicamente era un buzo, trabaja en el agua y yo lo puse a trabajar digamos como cuidador de una iglesia, entonces ellos están actuando, son actores profesionales, no tienen estudios, pero en la película trabajaron de par a par con Michael, conmigo, ensayando, aprendiendo sus diálogos, repitiendo, como cualquier actor. ¿No tuvieron, por ejemplo, un poco de... ¿Cuál es la palabra? Se me fue. Al momento de actuar, por ejemplo, decir sus propios diálogos o guiarse básicamente por el guión que tú habías escrito, improvisar? O improvisaron igual dentro de, con su historia. Cuando uno ve la película hay momentos en que los personajes pareciera haber como una suerte de quiebre a veces, como que el personaje o se emocionan o se quiebran narrando algo que uno dice, wow, esto como que es difícil de repetir, son como momentos irrepetibles, porque igual yo creo mucho que el cine es un arte que se trata sobre lo irrepetible, como construir imágenes, momentos, que en el fondo uno siente que son imposibles que sucedan de nuevo, y ese como ánimo de capturar lo irrepetible, que es algo que es muy propio como como del cine primitivo, digamos, como esa ansiedad del ser humano como de capturar aquello que se está yendo, ¿no es cierto? En el fondo como que para mí era importante que eso también estuviera en la película, entonces hay momentos que están como aprendidos, como bien estructurados, pero también hay momentos donde los personajes se abren que por lo general tienen que ver con conversaciones espontáneas sobre algún tipo de historia personal que en el fondo lo llevan a una situación de quiebre emocional, que también es parecido a lo que algunos actores hacen profesionales, que conectarse con algo que han vivido para transmitir una emoción. En este caso es como llevar eso al extremo, ¿no? Porque están contando no como con una experiencia abstracta o una experiencia que han vivido para llevar, no, es como que igual están hablando aquello que han vivido de manera como concreta, y eso lógicamente te transporta emocionalmente a lugares que la película se siente son genuinos y que a mí me interesaba como que estuvieran también. Entonces ahí ensayo y trabajo y aprenderse, también hay momentos de espontaneidad pura que son tomas que en vez de las 23 tomas que uno hace, es una sola y es lo que es, porque uno sabe que eso es un momento mágico que jamás se va a repetir. Y como director, ¿cómo llevaste eso? Porque, no sé, no estuve ahí, pero hubieron momentos que surgieron quiebres reales que tuvieron que hacerte, por ejemplo, cortar una escena. ¿Quiebres emocionales?
claro, al contar la historia, donde ya pasa a otro nivel y tienen que Sí, la cortar. película hay quiebres emocionales, bien fuerte. Pero yo creo que cuando yo le invité a ser parte de la película también éramos conscientes que parte de esa emoción era también tenía que estar impregnado en la película, digamos. Yo no quería que la película fuera como un recorte para que fueran los personajes como hipercompuestos, sino que también hubo momentos como de emoción genuina, que siento que son las grandes como... Bueno, y ahora que la fuimos a mostrar al norte, como me preguntaba mucho eso también, como ¿qué te pasa ahora que contaste? Por ejemplo, a alguien que tiene un conflicto familiar y habla de su hermana y la situación de abandono de su madre. Como que fuerte a veces decir algo que tú sabés que te emociona, pero que también la hermana es alguien que existe. Y por lo tanto puede traer tensiones familiares. Yo le preguntaba y ella me decía que no, como que ella era tan consciente de lo que estaba haciendo, sabía de qué se trataba la película. Y cuando ella salió en pantalla, en el fondo sentía al contrario, como un orgullo de ser capaz como de comunicar aquello que uno siente, de poder expresar lo que uno siente. Yo creo que hay algo bien catártico como en la experiencia de comunicar a un otro lo que uno siente que al menos acá, y según lo que yo pude, como el feedback que pude recibir de ellos y esa hasta entrevista, digamos, como para poder realmente tomarme en serio y con responsabilidad eso, me di cuenta que siempre fueron situaciones positivas, pese, digamos, a ver qué veremos en algún fuerte. Y cuando volviste al norte a estrenar la película, ¿cómo fue eso? El reencontrarte con estas personas, conversar con ellos, ¿cómo fue para ellos también el verse en pantalla? Porque son personas comunes y corrientes, en un pueblo que tú dices que está como casi olvidado. ¿Cómo fue para...? Para mí era muy importante eso. Esto es una zona, digamos, con distintos pueblos, está La Tirana, Pisagua, Guara, Tarapacá, Pachica. Y a mí me interesaba mucho que la película, la primera vez que se mostrara como previo a su estreno, fuera lógicamente en el lugar que le dio vida, porque yo creo que esa es una zona que fue muy generosa con la película, en el sentido de que no solamente las personas que actuaron, también la gente que abrió sus casas, la gente que nos ayudó, el equipo. O sea, creo que es una película que tiene mucho talento regional también. Entonces, para mí era muy importante que la película se mostrara ahí y fue increíble. De hecho, hicimos un esfuerzo como de 2 semanas de tratar de ubicarlos a todos, porque muchos de ellos en el fondo no tienen celular o se movieron del lugar, porque igual el norte es un lugar donde hay mucho traslado, un lugar de harto desarraigo, en el sentido como de gente que vive en un lugar, se mueve a otro, se va a Arica, se va a Coquimbo, a Calera, es como que hay mucho movimiento. Entonces hicimos un trabajo como de llamarlos, contactarlos, hablar con las municipalidades para que pusieran buses, para que pusieran como transporte, conseguir nosotros también, y finalmente logramos traer a gente que estaba en distintos lados por el interior y fue el elenco completo, son más de 40 personas y llenamos la sala. Y fue un momento muy mágico, de risa, de emoción, y al final también lo que a mí me llamó la atención fue que a veces uno tiene una idea un poco, ¿cómo decirlo? Como de que alguien se va a ver en la pantalla y va a decir como, wow, estoy ahí, increíble, y como un punto, ¿no es cierto? Como un gesto así como si fuera algo totalmente único, etc. Y uno se da cuenta que cuando alguien está involucrado en el trabajo, como estuvieron ellos, en verdad los comentarios eran mucho más sofisticados, ¿no? Obviamente eran comentarios sobre el guión, comentarios sobre por qué sacaste esta escena, por qué el montaje esto acá, y se acordaban exactamente la escena que no estaba, una frase que era, siempre me acuerdo de Pedro, que es el papá de Michael, que estábamos en un encuentro ahí con el alcalde y todo, y él decía, no, me gustó muchísimo la película, pero no entiendo por qué sacaste la frase en que el papá le dice a Michael, Jesús sanaba a personas porque era el hijo de Dios y que yo sepa tú eres hijo mío, no, le dice. Y a él le encantaba esa frase, porque yo me acuerdo como tú eres hijo mío nomás. Y yo lo sacamos del montaje, porque no sé, uno toma hartas decisiones que tienen que ver con agilizar, etc. Y él se acordaba perfecto, entonces como que me gustaba mucho sentir de que estaban tan empoderados del guión y de lo que decían y de las frases, que tenían una opinión real. Y fue entonces un encuentro como muy, muy de equipo, que se encuentra después y reflexiona sobre la película, pero también de mucha emoción, porque yo creo que cuando vieron la película se nos cuenta que era en serio, ¿no? Como que no es una película hecha como una película de harto trabajo de muchas personas, y que si le ha ido bien o ha podido mostrarse, etcétera, porque hay mucho talento desplegado. Yo creo que ellos también se sorprendieron de eso. Y en base a lo que comentaste anteriormente con el tema, por ejemplo, social, político, que tú también tienes un documental que es propaganda, entonces como que ya te has involucrado un poco en el tema político. ¿Qué es para ti o cómo te tomas como director, como una tarea, no sé, como algo que tenía que hacerse, el tema social y la precariedad que nos comentabas del pueblo donde filmaste la película? Bueno, yo creo que el cine
siempre va a ser social. En el momento que uno... y político. O sea, en el momento que uno comunica una historia a alguien, a una audiencia, en el momento que uno construye una historia, una narrativa, ya es político. Porque uno toma decisiones de qué personaje mostrar, cuál no, qué tipo de realidad mostrar, dónde posicionarse. Entonces ese cine como que no es social o no es político, como que no existe. Yo creo que siempre lo es. Y a mí me interesaba mucho que eso estuviera así, pero como a través de la mirada de la pregunta por la fe. Es decir, a través de la pregunta por la fe, escarbar esa pregunta. Y no hacerlo de manera explícita. O sea, no es una película que trate exclusivamente de la desigualdad o de la precariedad, sino que es eso, pero visto a través de la óptica de la pregunta por la fe. Pero que lógicamente está íntimamente ligado. El norte de Chile es una zona que uno va para allá y tiene mucho de ese incentivo. Ver camiones pasar con riqueza, ver una zona muy devastada, sobre todo por la penetración de la pasta base, que desde los 80 ahí es muy potente y como es muy fuerte ver familias devastadas por eso, y como una suerte de como que duerme también a muchas comunidades y enturbia las relaciones. También una zona como de mucha precariedad laboral, como donde hay gente que digamos que trabaja, gana, pero también rápidamente puede perder el trabajo y quedar en situaciones como de abandono, digamos. Y no sé, yo creo que es un lugar bien duro y a mí me interesaba que eso fuera como lo que ronda la película, pero centrado en los personajes que... Mi sensación es que son personajes profundamente luminosos, profundamente fuertes, profundamente generosos, como que irradian un magnetismo que más allá del entorno, de la pobreza del entorno, uno se queda también con esa energía que creo que es la parte como más humana de la película. Por otro lado, trabajar con Michael Silva, ¿cómo lo viste tú como director el tema de que él fuera el único actor profesional, por decirlo así? O sea, ya nos explicaste más o menos cómo fue el tema de los actores, cómo lo llevaste, pero ¿cómo lo llevó él? No sé, como un profesor para la gente, ¿cómo fue eso? Que son relaciones de ida y vuelta, o sea, que cuando uno hace una película, el mito del director que lo sabe todo y que tiene toda la película clara, no existe. El actor que se sabe todo perfecto y lo hace, para mí no existe. Al contrario, siento que los rodajes son instancias de mucha vulnerabilidad. Yo creo que Michael también se puso en una posición de vulnerabilidad porque en el fondo tú tienes un estudio, pero él no tiene una vida particular, pero muchas de las historias que él recibía eran historias completamente como que también lo desbordaban, tal como lo desbordaban a todos y por su intensidad, etc. Entonces Michael también tuvo que sumarse a una aventura de abrirse y dejarse también como impregnar por estos relatos y a la vez también tener algo que decir al respecto. Y hicimos un trabajo previo como que yo tenía un casting planeado de mucho tiempo y finalmente decidí partir por Michael, el primer casting, o sea, la primera persona que fue al casting, pensando en el casting de mucha gente y finalmente me seleccioné inmediatamente porque Michael es del norte, tiene un talento increíble, tiene una mirada increíble, tiene intereses que tienen que ver con la fe y la creencia. Me pareció que, y aparte tenía como el espíritu de querer entregar lo que sabía y también dejarse como enseñar con la vida, con la experiencia de vida, que yo creo que todos aprendimos mucho de eso también. Entonces, una relación de ida y vuelta, y después de que se están creando vínculos, en el fondo yo creo que ahí hay mutuo aprendizaje y apoyarse. Y así fue, y Michael, hasta hoy en día que estamos promocionando la película o empujando para que se vea, ha sido un aliado fundamental y admiro mucho, digamos, ese espíritu que tiene, más allá de simplemente actuar, sino comprometerse con el proyecto, porque para nosotros es más que una película, es más que una historia, ¿no? Es un proyecto que vincula a seres humanos. ¿Y eres mecánico o evangélico? No creo ni en una religión. Entonces, ¿por qué andas escribiendo tonteras de Dios? Y no habla con la iglesia ni nada, habla con las personas. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Con qué poder? Con el poder que tenemos todos nosotros. El Mauricio está enfermo. Debe ser un milagro. ¿No vas a decir cómo lo va a hacer o no? Ya te dije ya, con las manos. ¿Y cuál es el interesante en ese hueón cagado? Lo voy a sanar con un milagro. ¿Y cómo sabes tú que lo podés sanar? Cualquiera puede sanar. Cualquiera que se da cuenta que está hecho de Dios. Te lo pido, que me quites esta angustia culia que tengo acá en el pecho. Si Dios está con usted, no debería sentir miedo. Yo voy a ayudarlo a encontrar a su amigo para que haga lo que tenga que hacer.
para ver el milagro. Oye, ¿tú dejaste a alguien allá? El que camina no piensa en lo que deja. Había un artesano que era re creyente y él quería contar la historia de Jesús, como nunca antes alguien le había contado. Estamos de vuelta con el tercer bloque. Estamos aquí en Culto Bar, ubicado en Estados Unidos, 246. Seguimos con Christopher Murray. Muchas gracias por seguir con nosotros. Vamos a hacer una especie de juego ahora nos vamos a relajar un poco. Te vamos a hacer el cuestionario de Bernard Pivot. Estos son preguntas rápidas, pero con las que supuestamente te vamos a conocer con profundidad. Según este personaje. Según este personaje. ¿Cuál es tu palabra favorita? Mi palabra favorita. Bueno, es como una muletilla que tengo, pero siempre ocupo la palabra radical. Radical. Como Rocket Power. No, pero radical como... A veces, bueno, hago clases también, o hablo cosas así, ay, no, esto tiene que ser más radical, hay que radicalizar esto. Es como que una palabra bien funcional y me gusta harto ocuparla y da buenos resultados. La palabra que menos te gusta. A mí no me gusta. Bonito. Me carga cuando la gente dice que algo es bonito. Me deprime. Como, qué bonita su película. Sí. O sea, como, claro, qué bonito esto, qué bonito, como que... No sé, me gustan palabras con más fuerza que eso. Muy simple. Claro, o como medio ambigua también. Porque uno sabe realmente a qué se está refiriendo. Quizás le falta radicalidad a la palabra. ¿Qué es lo que más te causa placer? Wow, ¿qué me causa placer? El mar me causa mucho placer. Como que en momento... ¿Tiene que ser más rápida mi respuesta? No. Estoy echando a perder. No, sí, se puede. No, pero el mar, siempre. El placer me causa mucho. O sea, siempre que estoy en momentos como tenso, cosas así, decir que llegar a una costa o algo así, o empujar para llegar al mar y bañarme, debo decir que suena muy cliché. Bueno, por eso quizás tantas películas terminan en el mar. Como ese cliché cinematográfico de tipo 400 golpes o hasta el custodio, así, personas llegando al mar para liberarse. Como que es un placer que entiendo por qué es un cliché. ¿Y lo que más te desagrada? Lo que más me desagrada. Bueno, yo soy muy sensible a los ruidos. Así que me molesta mucho el sonido de la ambulancia cuando estoy durmiendo. Cerca de mi casa, yo vivo en Providencia y es un sonido que me causa mucho espanto. ¿El sonido o ruido que más placer te produce? Los queltehue. Me encanta el sonido de los queltehue. Es como un sonido... Siempre que estoy haciendo el diseño sonoro trato de meter queltehue donde sea. Y a veces como que no tienen que ver con la zona, que son más sureños. Pero igual. Me encanta. Bueno, creo que esta ya la respondiste con el ruido que más aborrece escuchar. Sí, no, el sonido de la ambulancia, que igual es bien lógico, pero el sonido sobre todo del tráfico. Como ahora. El sonido del tráfico, como el que estamos viviendo ahora. Aunque es como la versión distorsionada del sonido del mar, porque igual tienen como algo parecido. Claro. De hecho, cuando estoy en mi casa y escucho el sonido del tráfico, trato de hacer una operación de alquimia mental y transformarlo en mar, pero no resulta. Esta es la pregunta favorita del público. ¿Tu grosería favorita? Mi grosería favorita. Concha su madre. Concha su madre. Pero diciéndolo corto, como conchis. Concha. Poniéndole el énfasis en la O, como diciéndolo cortito. Aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiera gustado ejercer? Bueno, me hubiera gustado ser un antropólogo de verdad. Como que me encanta la figura del antropólogo aventurero. Como que hay algo romántico en esa figura. O sea, se hubiera dedicado mi vida exclusivamente a eso. O quizás que lo que estoy estudiando ahora es como una reivindicación minúscula, digamos, de lo que podría haber sido. ¿Y qué profesión nunca hubieras ejercido? ¿O nunca ejercerías? Ingeniero comercial.
o algo que tenga que ver con eso. Como que me cuesta mucho entender que alguien haga cosas como por acumular dinero. No, ha sido una pregunta muy de chico, como me cuesta mucho pensar eso. Como que da lo mismo qué es lo que estás haciendo, lo importante es la utilidad que te genera. Quizás porque mi cuestión por no genera ningún tipo de utilidad. Entonces me cuesta mucho pensar todo lo contrario, alguien que independiente del rubro lo hace como por la utilidad. Y la última pregunta, no sé cuál sea tus creencias, aquí siempre llamamos a Dios como Morgan Freeman, pero si el cielo existiera y te encontraras a Morgan Freeman en la puerta, ¿qué te gustaría que te dijera al llegar al cielo? No, bienvenido, pues lógicamente, que me dijera bienvenido, te estábamos esperando. Bueno, y para finalizar, sin hacernos ningún spoiler, nos gustaría que, como para la gente, contaras más o menos de qué se trata tu película y el impacto que puede generar en las personas. Mirando la cámara. Como quieras, como gustes. No, simplemente invitar a la gente que nos está viendo a compartir este viaje, que es el viaje de Michael, un peregrino en busca de hacer un milagro para salvar la vida de un amigo en problemas, que es una historia bien sencilla, pero que se va cruzando con realidades muy complejas, con vidas muy complejas. Y yo creo que están vistos, digamos, desde un punto de vista bien humano, y ojalá que cuando la vean se entretengan y la vayan a ver. Yo creo que es un viaje de descubrimiento que, tal como el equipo lo vivió en este proceso que fue tan como hermoso, yo creo que cuando se ve la película algo de eso está ahí, y entonces ojalá se animen y vayan a verlo. Sabemos que ya se estrenó aquí en Chile, se estrenó el jueves 13 si no me equivoco, estreno en otras partes. Bueno, claro, se estrenó acá, que es lo más importante, que vayan a verla acá, en este periodo, y después el 10 de mayo se estrena en Francia, la película es una coproducción chileno-francesa. Y nada, porque se estrena allá, y después hay más sorpresa, digamos, en términos más internacionales, pero estoy vetado de poder decir. Pero ojalá, digamos, como que tengo la sensación de que la van a encontrar. Bueno, eso sería, Christopher, muchas gracias.